Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 3 y versículo 1, donde dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Antes de considerar este capítulo, sería bueno también considerar 4 puntos, como por ejemplo, el primero vemos que el tentador, que es el diablo, el que tienta, y notamos que Dios no es el autor del pecado, ni él tienta a las personas a pecar, ya que esta es la obra del diablo. Santiago, capítulo 1 y versículo 13, dice: Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Así pues, ya hemos visto que Satanás cayó en pecado antes de la obra de Génesis capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pero también debe de considerarse que, al principio, el diablo, Satanás, era un ángel bello, regocijándose en la creación divina, como así nos señala el libro de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, y también el capítulo 38, versículo 4, donde dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. También la misma Escritura nos muestra que Satanás pecó y Dios lo juzgó. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 17 y Ezequiel capítulo 28 versículos 11 al 19, ahí lo tenemos. Nótese que Satanás se disfraza y muchas veces como ángel de luz, precisamente para confundir a las personas, y en este caso se presentó como una serpiente, ocultando así su verdadero carácter. Por tanto, Satanás es la serpiente que engaña. En el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3, dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En Génesis capítulo 4, vemos ahí que es el mentiroso que mata. Y en el Nuevo Testamento también nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es por eso que debemos de cuidarnos para evitar sus caminos engañosos. El segundo punto que podemos observar es el blanco de Satanás, ya que él apuntó a la mente de Eva. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3 dice: Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14, dice: Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión y tuvo éxito en engañarla. La mente del hombre es una parte de su ser creado a imagen de Dios. Note lo que dice Colosenses, capítulo 3, los versículos 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestío del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. De modo que Satanás ataca a Dios, y lo hace cuando ataca a la mente humana, ya que Satanás usa la mentira, y él es mentiroso y padre de mentira, como nos dice Juan capítulo 8 y versículo 44. En tercer lugar, hallamos aquí la táctica que usa Satanás, ya que mientras que la mente se aferre a la verdad de Dios, Satanás no puede absolutamente ganar ni hacer nada, pero una vez que la mente duda en la palabra de Dios, aquí entonces sí que hay un campo para que se introduzcan las mentiras del diablo. Note, Satanás cuestiona la palabra de Dios, como señala el versículo 1. Luego también la niega, versículo 4. Y luego la sustituye con sus propias mentiras, versículo 5. También es bueno considerar que Satanás procura socavar nuestra fe en la bondad de Dios, ya que le sugirió a Eva que Dios estaba privándoles de algo, al decirles que se abstuvieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es por eso que cuando cuestionamos la bondad de Dios y dudamos de su amor y jugamos precisamente en las manos de Satanás, Él es quien hace que la tentación parezca maravillosa al hacernos una oferta. Es por eso que la misma palabra de Dios nos enseña cuando dice, seréis como Dios. Satanás mismo quiso ser semejante al Altísimo. Isaías, capítulo 14 y versículo 14 dice, entre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y siglos más tarde, le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo, si le adoraba a Él. Mateo capítulo 4 versículo 8. En cuarto lugar, hallamos la tragedia, ya que Eva no debió haberle dado lugar al diablo. Y en el Nuevo Testamento nos enseña, en Efesios capítulo 4 y versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ella, Eva, debió de haberse aferrado a la palabra de Dios y resistido al diablo. Ahora bien, nos preguntamos dónde estaba Adán durante esta conversación. En cualquier caso, Eva quitó de la palabra al omitir libremente, versículo 2, y también añadió a la palabra al aplicar cuando dice ni la tocaréis, versículo 3, y cambió la palabra al hacer el ciertamente moriréis de Dios como para que no muráis, versículo 3. Pero en el versículo 6 vemos la tragedia y la operación de los deseos de la carne, cuando dice que era bueno para comer. Note que el deseo de los ojos, agradable a los ojos, y el orgullo de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. La primera carta de Juan, capítulo 2 y los versículos 15 al 17 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tengas en cuenta que es difícil pecar solo, ya que algo en nosotros nos hace querer pecar con otros. Adán deliberadamente pecó y con ello sumergió al mundo en juicio, como nos señala la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Por tanto, es importante observar el hecho de que Satanás tentó a Adán y a Eva en el huerto de Edén, lo que señala que ya había ocurrido una caída en el mundo espiritual. Lucifer ya había organizado su rebelión en contra de Dios antes de la creación de Adán y de Eva. El ángel de luz se convirtió en el enemigo de Dios y su propósito es usurpar el reino y la autoridad de Dios mediante el establecimiento de un reino de tinieblas. Es por eso que la palabra de Dios nos dice,
la cual dijo a la mujer. Esta frase está demostrando la sutileza de la serpiente, es decir, de Satanás. Note que el maligno no se acercó al hombre, sino a la mujer, es decir, al vaso frágil. La primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 7 nos dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. También es bueno considerar que así como Satanás no se atreve a atacar a Dios frente a frente, sino que ataca a aquel que es a imagen de Dios, tampoco en ocasiones ataca al hombre directamente, sino que se lanza contra la ayuda idónea, como este era el caso, que Dios ha dado al hombre. Puede decirse además que Satanás se dirigió a Eva porque ella no era la cabeza de la raza humana y no hubiera sentido la misma responsabilidad que Adán. También Eva, y note esto, ella había recibido el mandato divino indirectamente y por lo tanto hubiera sido más propensa a dudar. Sin duda Eva hubiera sido el medio más eficaz para alcanzar a su marido, como así nos señala Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5, que deja bien claro que la serpiente que utilizó Satanás fue percibida por la mujer como un ser hermoso, suave y piadoso que reconocía la existencia de Dios y creía en él. Sin duda, Satanás sabía lo que Dios había dicho. Note que el diablo, Satanás, conoce la palabra de Dios mucho mejor que algunos maestros de la palabra. Pero sin conocer la palabra y creer en la existencia de Dios, pudiese salvar a alguien, Satanás estaría entre los primeros. Pero por supuesto, creer que Dios existe no es suficiente para alcanzar la salvación, ya que es necesario que la persona crea en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y además que reconozca a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Continúa ahora con el versículo 2, donde dice: Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. La respuesta de Eva está aquí revelando que comienza a pensar de su Dios por debajo del grado de confianza esperado, ya que su respuesta a la pregunta de la serpiente demuestra que no ha retenido la palabra de Dios con la debida precisión. Ahora bien, note que Eva hizo 3 cambios en lo que Dios había hecho. El primero, minimizó la provisión de Dios. El Señor había dicho: de todo árbol del huerto podrás libremente comer. Pero Eva solo dijo: podemos comer. En segundo lugar, añadió a la prohibición: el Señor no había dicho nada acerca de tocar el árbol. Pero Eva dijo que Dios, usando la designación de la serpiente, dijo: ni lo tocaréis. En tercer lugar, Eva debilitó el castigo por el pecado, ya que Dios había declarado: ciertamente morirás. Pero Eva dijo: para que no muráis. La concentración en ese objeto prohibido fácilmente le llevó a hacer esas modificaciones, al menos que Adán le haya informado incorrectamente. Continuará con el versículo 3, donde dice: Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí notamos fácilmente que Eva está añadiendo palabras a lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, ya que dice: ni le tocaréis. Por tanto, no hay evidencia alguna de que Dios dijese esas palabras, y esto es un indicio del hecho de que Eva estaba comenzando a pensar
de la prueba a la que Dios está sometiendo al hombre como algo estricto y difícil, o tal vez injusto, ya que cuando dice ni lo tocaréis, algunos escritores judíos, por otro lado, ellos manifiestan que tan pronto como la mujer afirmó esto, la serpiente la empujó contra el árbol y dijo: mira lo que has tocado y aún estás viva, por lo tanto, puedes comer del fruto con seguridad, porque sin duda no morirás. Repito, estos solamente son escritos judíos, tradiciones judías que están ahí, pero no es la palabra de Dios, son suposiciones y nada más. Así que vemos que su confianza hacia Dios está titubeando. Y note que la duda hacia la palabra de Dios es la esencia misma del pecado, y Eva va camino a una caída desastrosa. Ahora bien, el primer error de Eva fue mantener una conversación, un discurso con la serpiente, es decir, con Satanás. Y note que estamos llamados a nunca tener una discusión con él. Simplemente y fuertemente se le debe de decir, como nos enseña en Judas versículo 9, el Señor te reprenda. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Este versículo es bien enfático, ya que el texto hebreo enfatiza la audacia de la negación. Y una posible traducción sería: ciertamente no morirás. Pero note que en Génesis capítulo 2 versículo 17 Dios dijo: ciertamente morirás. Y en Génesis capítulo 3 versículo 4 Satanás dice a Eva: con toda seguridad no morirás. Por tanto, este versículo contiene la primera mentira en la Biblia. Y también llama la atención que es la primera doctrina que el maligno intenta negar, que es la del juicio de Dios, ya que esa mentira de Satanás ha afectado a toda la raza humana. Pero el mismo Señor Jesucristo lo expresó así cuando dijo: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan capítulo 8 y versículo 44. La actividad engañadora de Satanás no se ha detenido a lo largo de los siglos. Incluso, al final de los tiempos, después de estar en prisión por 1000 años, Satanás será suelto. Y como nos dice la palabra de Dios, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Apocalipsis capítulo 20 versículo 8. Es por eso que el Satanás va a intentar engañar a todos los que estamos inmersos en la sociedad humana, sin excepción alguna, ya que su finalidad es apartar a las personas de Dios e incorporarlas a su reino de tinieblas. Ahora bien, Satanás solo puede trabajar de forma efectiva cuando ha establecido un punto de apoyo, ya que nadie cae como Adán y Eva cayeron de repente, sin que antes se establezca una base, unas dudas, etc. Continuará con el versículo 5, donde dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nota aquí cómo Satanás está acusando a Dios de tener malos motivos al prohibir que el hombre coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y además, también note que está acusando al Señor de denegar el bien a sus criaturas para que no alcancen los privilegios que él posee. De hecho, Satanás acusa a Dios de ser envidioso. El maligno declara astutamente: ¿por qué el hombre no morirá? Cuando dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, la prohibición no es realmente porque el fruto sea malo para el hombre, sino que la misma se origina celo de Dios al saber que el hombre conocería tanto como él. La idea es, Dios no quiere que la criatura sea como él. Es decir, hay un caso obvio de ambigüedad porque, como puede observarse, hay aquí una especie de acuerdo entre la verdad y la mentira. Note, al comer del fruto el hombre llegaría a conocer el bien y el mal, y en ese aspecto Adán y Eva serían como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 7 y versículo 22. Pero el conocimiento que obtendrían en realidad no lo haría ser como Dios, en el sentido en que hubieran pensado, porque conocerían el bien, pero serían, sin embargo, incapaces de ejecutarlo y conocerían el mal y también descubrirían que no podrían hacer otra cosa sino lo que desagrada a Dios, como nos señala el Salmo 14. Y esto explica por qué Jesús llamó a Satanás el padre de mentira, en Juan capítulo 8 versículo 44. Note que Dios dijo al hombre, ciertamente morirás. Génesis capítulo 2 versículo 17. Pero Satanás le dice al hombre, ciertamente no morirá. Aquí enfatiza el texto en hebreo que Satanás, el padre de la mentira, está tan saturado de engaño que aún intenta hacer a Dios mentiroso. Era como una dosis de veneno mortal. Por tanto, la idea sería, Dios teme que aprendas sus secretos, sus trucos y sus fórmulas. Él teme que, una vez que conozcas tanto como Él, te apoderes de su reino y lo quites del medio. Y esa pudo haber sido la preocupación de Satanás a Adán. El padre de las mentiras es también el rey de las tinieblas, ya que en cierto sentido las promesas de Satanás se cumplieron, puesto que los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, pero no a la altura de Dios, ya que eso es totalmente imposible. Adán y Eva eran simples criaturas y Dios es el creador y soberano de la creación. Las palabras de Satanás eran medias verdades, pero el hombre creyó las medias verdades de Satanás y cayó en desobediencia, arrastrando de ese modo a toda la humanidad. Las obras satánicas son tan devastadoras que solamente la gracia soberana de Dios y el sacrificio expiatorio de Cristo la pueden destruir. Hebreos capítulo 2 y versículo 14 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y voy concluyendo con esto. Satanás le insinuó a Eva las grandes ventajas que obtendría comiendo de este fruto, ya que de este modo adereza la tentación conforme al estado puro en que se hallaban ahora, ofreciéndoles deleites y también satisfacciones intelectuales. Y esto era el cebo con el que ocultaba su anzuelo. Amigo y amiga oyente, de manera muy similar continúa Satanás en el día de hoy también tentando a las personas. Y todo ello con el propósito de alejarla de Dios, de su Creador. Tengas en cuenta que palabras como hagas lo que hagas, al final Dios te va a perdonar porque Dios es bueno, es una tremenda mentira. Porque Dios es amor y Dios es bueno, pero Dios también es justicia y verdad. Amigo y amiga oyente, la verdad es que Dios te perdonará siempre y cuando vengas a Él en arrepentimiento y te conviertas de corazón a Cristo, viviendo
el resto de tu vida conforme a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es la comunión con Dios la que te hará sentir verdaderamente para qué has sido creado. Y esto es muy importante para ti. Es por eso que, mi amigo o mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú aceptes a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, a favor del pecador y la pecadora arrepentido y arrepentida. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer ninguna obra para que Dios te acepte. Simplemente lo que tienes que hacer, abrir tu corazón y recibirle en él. Si no lo has hecho hasta ahora, ahora puedes hacerlo. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer si nunca antes la has hecho y di: Dios eterno, ciertamente he caído muchas veces en cosas malas, que luego no me he explicado cómo he podido hacerlas, pero la hice. Ahora quiero pedirte perdón por todos mis pecados que he cometido y todos mis delitos. Te ruego que me perdones. Te abro mi corazón, Señor Jesucristo, y te recibo en este momento como mi Salvador. Gracias te doy en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.